vamos a hacer diferente el taller. En vez de que yo les lea, como les leí el lunes, fragmentos, lo que vamos a, el lunes no, perdón, el miércoles, lo que vamos a hacer es directamente darles algunos tips, por decirlo así, de cómo van a leer a Paz y a Facundo y cómo van a leer al nacionalismo ganadero. ¿Sí? Entonces yo comenzaba la clase, y de hecho también lo comenté en la clase del miércoles, contándoles quién es Abelardo Ramos. Abelardo Ramos es un historiador que aparece en la escena de los historiadores allá por la década del 40, del 50, y se encolumna en la línea de lo que se llaman los historiadores revisionistas. ¿Qué quiere decir revisionistas? Yo le contaba un poco cuando comenzamos con Gloria, que era la primera que se sumó, que hacia fines del siglo XIX, allá por 1870 aproximadamente, una vez que se superan los conflictos entre el interior y Buenos Aires y se logra la unificación, que todo eso nosotros no lo vimos, vamos a ver de qué se trata esto, se empieza a escribir, por primera vez, a escribir la historia argentina. Y esa primera historia argentina que se escribe es la historia que en general nos han enseñado en la escuela. San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco, Sarmiento no faltó nunca a la escuela, y Belgrano creó la bandera. Eso se llama, ¿no?, la historia oficial, o la historia de los héroes de bronce. Esa historia, que es oficial, es la que nos contaron, la que tenía el objetivo de que todos nos fascinemos, por así decirlo, con la historia argentina, y que nos sentamos más argentinos, se escribe, y obviamente que al escribirla se dejan de lado algunos temas, algunos personajes, algunas situaciones, porque se centra en otra cosa, ¿no? Entonces, hacia 1910, cuando se cumple el primer centenario de la patria. ¿Qué quiere decir centenario de la patria? Se cumplen 100 años de la Revolución de Mayo. De alguna manera aparecen otros historiadores y dicen, bueno, a ver, esta historia que nos han contado hasta acá, que hemos leído hasta acá, es una historia parcializada. Es una historia que está respondiendo a la subjetividad de los historiadores que le escribieron en su momento, que por supuesto tenían una ideología, tenían una línea de pensamiento. Bueno, entonces estos historiadores empiezan a proponer una línea de revisionismo histórico. ¿Qué quiere decir revisionismo histórico? Que va a haber historiadores que van a revisar y van a volver a escribir la historia, ¿verdad? Esa línea aparece en la década de 1900, se va profundizando, 1910, perdón, se va profundizando, y ya hacia la década del 50, Abelardo Ramos hace su aparición con una propuesta muy novedosa, que es una propuesta desde lo que él va a llamar, el nacionalismo latinoamericano de izquierda. El nacionalismo latinoamericano de izquierda básicamente lo que hace es ideológicamente rescatar esa idea de San Martín, de Bolívar, de Belgrano, de Moreno, de Güemes, de la Unión Latinoamericana, y lo hace desde una posición de izquierda. Una posición bastante novedosa. Hola, Ro. Una posición bastante novedosa la que nos trae Abelardo Ramos, y a la cual particularmente yo adhiero. Yo les contaba a las chicas en el taller del miércoles, y hace un rato con Gloria, cuando recién empezamos, que Abelardo Ramos se convirtió en un clásico, que ya ni siquiera es leído o estudiado, por ejemplo, en los claustros académicos donde se forman los profesores de historia. Es decir, mis futuros colegas ya no lo leen a Ramos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, un poco, decía yo a Gloria, como que ha quedado como en ese objeto del recuerdo, como en una vitrina guardado, y ya no se lo lee. Yo igual me permito todos los años leerlo, traerlo, porque me parece súper interesante desde la postura de Ramos, tanto desde la postura ideológica y además de cómo escribe Ramos, una mirada que complementa, que amplía, que cuestiona la forma de comprender la historia. Y que me parece un ejercicio intelectual, un desafío intelectual muy interesante para ustedes, para que también aprendan a mirar y a leer desde otro lugar, ¿no? Porque si no, a veces caemos en los lugares comunes, y yo sí
suelo facilitar las cosas diciéndole, léanlo a Félix Luna, que como siempre les hago la broma, para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, es el texto fácil, es el texto sencillo, pero yo también confío en la capacidad de ustedes y el compromiso de ustedes de proponerse aprender un poco más, proponerse pensar un poco más. Entonces se los traigo a Ramos en ese sentido. Por supuesto, como yo le decía el otro día a Rocío, no es que yo voy a preparar un parcial o el final con Ramos. Yo primero lo voy a leer a Félix Luna, voy a volver a mirar las clases grabadas, voy a mirar los videos y después al último lo voy a leer a Ramos como, así como ya de, bueno, ya tengo todo claro, ay, ¿qué más me dice Ramos como para prepararme para el final? ¿No? No es un texto que yo utilice de primera instancia. De cualquier manera, les vuelvo a repetir, yo me permito esta licencia y un poco les invito a ustedes a que poquitas en el taller, yo le voy a cambiar un poquito la variable de lo que hice el miércoles, que el miércoles yo iba leyendo algunos fragmentitos y explicando. Ahora, directamente, como nos quedan dos textos que necesitarían, que ustedes necesitarían que yo las oriente, yo les voy a contar de qué se trata y cómo lo van a poder leer, o cuáles van a ser las claves para leer los dos textos. El primer texto que nos trae hoy es el texto que se llama Paz y Facundo, la tragedia mediterránea. Y de alguna manera va a ir completando el esquema, porque nosotros estamos ante un periodo donde podríamos dividir, si ustedes me permiten la expresión, al territorio argentino, al actual territorio argentino, las provincias unidas en aquella época, o la confederación en aquella época, y la podríamos dividir como en tres sectores. Por un lado está Buenos Aires, ¿no? Obviamente la figura destacada, el personaje célebre, es Rosas durante todo el periodo, ¿no es cierto? Como ya lo hemos analizado en las últimas clases. Luego tenemos el interior, ¿no? Donde no solo hay una situación económica muy precaria, una situación política también muy precaria, son constantes los levantamientos de los caudillos, las problemáticas de los enfrentamientos. Y por el otro lado tenemos al litoral, donde un poco la figura es López, ¿no? Que a su vez es un aliado de Rosas. Ahora, en el interior, la figura va a terminar siendo Facundo Quiroga. Entonces nosotros vamos a decir que de alguna manera hay como una mesita de tres patas, y una pata es López, otra pata es Quiroga, otra pata es Rosa. Ahora, para que esto llegue a ser así, Quiroga se va a enfrentar durante un periodo bastante extenso, podríamos decir, con el Manco Paz, que es un caudillo de Córdoba, que es un caudillo que participó de la Guerra de Independencia y que de alguna manera, por así decirlo, cuestiona o propone una alternativa diferente a lo que venía pasando. Entonces, en el texto, Ramos plantea la necesidad de mirar estas dos figuras como dos figuras que hubieran sido posibles para la organización nacional, ¿no? Entonces, bueno, la figura de Ramos aparece como esa, perdón, la figura de Ramos, la figura de Paz aparece como esa figura de posible conciliación, si hubieran logrado, por así decirlo, limar asperezas con Quiroga, ¿no? Y un poco dice, bueno, si ellos hubieran logrado limar asperezas, hubieran logrado salvar sus diferencias, probablemente hubieran podido proponer la organización nacional desde el interior hacia Buenos Aires, y no como fue finalmente, que fue de Buenos Aires hacia el interior. Y bueno, el texto de Ramos, como todos los textos de Ramos, es exquisito en su propuesta, en su lenguaje. Como les digo, siempre también las va a desafiar a leer palabras que no conocen, ¿no? Porque realmente tiene un lenguaje muy refinado. Y también, ¿no? Me parece interesante esta propuesta de mirar el interior, porque en general la historia oficial también nos ha hecho mirar solo a Buenos Aires. Entonces, en la época de Rosas se lo estudia a Rosas y a Buenos Aires, y nosotros ni siquiera sabemos qué está pasando en el interior. Yo les invito a que miren con detenimiento. Yo siempre les digo esto, yo sé que estéticamente no son muy atractivos, pero estos videitos que yo les he grabado ya hace unos cuantos años atrás sobre las luchas civiles, que dice luchas civiles parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, que no son estéticamente agradables y que por ahí parecen medio aburridos, están hechos con la mejor intención, porque realmente yo he podido sintetizar toda la problemática del interior para que ustedes tengan la mirada también del interior y salgamos de la mirada de Buenos Aires. En esos videitos van a poder comprender esto que plantea Ramos, que dice,
Paz y Facundo, la tragedia mediterránea. Y les va a permitir también comprender toda la problemática para no quedar reducido a rosas. ¿Se comprende? Bueno, como les digo, siempre léanlo detenidamente. Es un poquitito más corto que Los hombres de casaca negra, el texto de Paz y Facundo, súper lindo, como siempre les digo, en esta propuesta, en este lenguaje tan hermoso que tiene Ramos. Y el otro texto que también incluía la invitación de los talleres de lectura era el nacionalismo ganadero. De nuevo, ¿no? ¿A qué se referirá el nacionalismo ganadero? Porque como ya sabemos, él no pone títulos tradicionales que nosotros podamos inferir, está hablando de tal periodo. Bueno, el nacionalismo ganadero es una concepción bien particular que hace Ramos sobre Rosas. Y de alguna manera trae un concepto que no es nacionalismo, es de unas décadas posterior, pero él lo trae y dice, bueno, Rosas, perdón, dice Ramos de Rosas. Rosas trae o representa una especie de nacionalismo que es único, que tiene una particularidad, que está asociada a la producción ganadera. Él es un gran ganadero. Entonces dice, bueno, esta variable de nacionalismo que trae Rosas es única y es una clave para entenderlo a Rosas. ¿Por qué? Porque Rosas va a representar un gobierno con muchos matices. Recuerden, como dijimos en las clases anteriores, solamente va a ser gobernador de Buenos Aires, pero también va a ser una autoridad para todas las provincias unidas y la Confederación. ¿No? Esta pregunta de Rosas fue presidente o no, y que hacíamos ese juego en la clase anterior. Entonces, Ramos, bueno, con la particularidad de Ramos, con la... ¿cómo podríamos decir? Con el análisis especial que hace Ramos, nos trae en este capítulo, Nacionalismo Ganadero, una presentación muy interesante acerca de quién es Rosas, ¿no? Una presentación acerca de quién es Rosas y qué intereses representa, ¿no? Porque también hay que entenderlo a Rosas, como lo entendimos el miércoles a Rivadavia, desde los intereses o el grupo al que representa, ¿no? Acá hay intereses económicos, bien claro. Por eso él no habla de un nacionalismo, habla de un nacionalismo ganadero. Entonces está el sector ganadero, el sector agropecuario, que no es un dato menor, que va a ser el que traccione, ¿no? En estas cuestiones en estas cuestiones de poder del periodo. Entonces, la propuesta de Ramos en este texto es entender quién es Rosas desde esos intereses económicos, desde este modelo que propone. Por eso él habla del capitalismo agrario, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? La acumulación de dinero, la acumulación capitalista sostenida en la actividad agrícola, sostenida en la actividad ganadera, ¿no? Y cómo esa actividad ganadera y ese capitalismo lo sostienen a su vez a Rosas en el poder. No nos olvidemos que Rosas va a gobernar durante 2 oportunidades, ¿no? Cómo la economía del país se dinamiza en algunos aspectos y se paraliza en otros aspectos a partir del modelo económico propuesto de Rosas con la ley de aduana. Entonces, de alguna manera tenemos una visión que nos complementa, que nos amplía y que nos cuenta, en definitiva, cómo se pensaba el país, o en realidad cómo desde Buenos Aires se pensaba la economía de Buenos Aires, la renta aduanera, y también cómo se elegía, ¿no? Darle la espalda a Buenos Aires. En esto van a coincidir Rosas y Rivadavia, ¿no? En esto de no organizar la Constitución, de no dar una salida constitucional que garantice los recursos para todas las provincias. Entonces, por eso es que, de alguna manera, la invitación es a leerlo a Ramos, porque les va a permitir a ustedes complementar, mirar a Rosas desde un lugar mucho más amplio, porque en general tenemos como esta mirada también reduccionista de la historia oficial de Rosas fue un dictador. Particularmente creo que Rosas tuvo un gobierno de tintes dictatoriales,
donde sí básicamente persiguió su oposición, y de hecho sus opositores se van a exiliar en Uruguay o en Chile, como el caso de Sarmiento. Pero a diferencia de Rivadavia, y ahí coincido con Ramos con este concepto de nacionalismo, Rosas va a lograr, sostener el territorio sin que haya mayores desmembramientos, que era lo que se había pasado durante la época de Rivadavia. Y de hecho, me parece interesante también pensar este enfrentamiento que Rosas va a hacer con el imperialismo británico y el imperialismo francés, que de hecho Ramos lo plantea cuando cuenta acá sobre la vuelta de obligado, que es este enfrentamiento frente al bloqueo de ingleses y franceses. Poco acá, les voy a leer un pedacito, dice: los ganaderos de Buenos Aires eran el sector económicamente más fuerte del Río de la Plata, pero su fuente de ganancias se encontraba en el mercado exterior. Su visión de los problemas nacionales no iba más allá del arroyo del medio. Por eso fue que su político más agudo dictó la ley de aduanas para neutralizar las provincias interiores, pero le hubiera resultado inconcebible volcar los recursos aduaneros a fin de echar las bases de la era maquinista capaz de transformar el país. Fíjense que ahí hay, en el mismo fragmento, Ramos hace un reconocimiento a la figura de Rosas en un punto, y también hace una crítica. Está bien, Sergio, no hay problema. Hace una crítica porque dice, bueno, se centra en el desarrollo de este modelo agrícola, de este modelo ganadero, pero no prevé la posibilidad de invertir capital para el desarrollo industrial, ¿no? ¿Qué va a ser? Si ustedes me permiten adelantarme un poquito, va a ser una variable muy constante en las clases dirigentes argentinas que no puedan ver la posibilidad de la industria argentina, o sea, de la industrialización, perdón. ¿Sí? Mantuvo el viejo estatus, indiferente al avance técnico de la industria, no habría de seguir el camino genial del Carlos Antonio López, caudillo paraguayo. Paraguay sí se va a industrializar. Caudillo paraguayo, que con una base de operaciones infinitamente menor a la de Rosas, supo mantener a raya la provocación imperialista y construir en el corazón de la selva la primera potencia sudamericana. ¿No? Acá Ramos recurre a la figura del caudillo paraguayo, que es López, Carlos Antonio López, para mostrar cómo, con menos recursos de lo que tenía la Argentina, Paraguay sí había logrado su industrialización y había logrado ponerle un freno al imperialismo. Rosas era, al fin y al cabo, un estanciero godo, políticamente un reaccionario de los pies a la cabeza, es un hombre mucho más conservador, por eso se habla de que es reaccionario, insensible al progreso, que él, sin embargo, encarnó en su momento, con su condición de gran empresario. Su prodigioso talento político estuvo esencialmente orientado a la conservación de la base regional de su poder. No le interesó otra cosa. Sus ideas políticas generales demostrarían una completa indigencia en su larga agonía de desterrado, en el odio a la comuna, a la clase obrera y el movimiento general de su siglo. En la vuelta de obligado, todos los argentinos estuvieron con él, ¿no? O sea, a pesar de tener todos estos matices, todos estos blancos y negros, todos estos grises, la vuelta de obligado representa esa posición heroica de resistir al imperio británico. Y ahí sí, yo creo que, como lo plantea muy bien Ramos, ahí está la gran diferencia entre Rosas y Rivadavia. Rosas, a pesar de ser un hombre reaccionario, conservador, que quizás no pudo ver la posibilidad de la organización industrial y demás, Rosas sí representó la posibilidad de un nacionalismo, de una defensa o de una resistencia al imperialismo británico. Y ahí me parece que está interesante lo que propone Ramos, ¿no? Contándonos el gobierno y la política de Rosas. Dice, los intereses políticos y económicos de su época se han traducido a la nuestra bajo nuevas formas. Esos intereses presionaron para desfigurar a Rosa y establecer ante los contemporáneos una opción extorsiva, tirano sangriento o patriota insigne.
simplificaciones de este género ocultan al espectador el cuadro íntimo de la época que se intenta revelar. Bueno, fíjense que ahí Ramos dice, es mucho más que un tirano sangriento o un, ¿cómo es que le llama? O un patriota insigne. Rosas representa para Ramos, y yo acuerdo con esto, un modelo de político extraordinario en su época, con muchos matices, con muchos grises, no es blanco o negro. Y eso es lo que nos va a permitir comprender este periodo, nos va a permitir comprender el fracaso de esto que yo les decía, de la organización que pudiera haber ido desde el interior hacia Buenos Aires y no desde Buenos Aires hacia el interior. Entonces, ahora ustedes, obviamente esto queda grabado para las chicas que no pudieron estar, pero ahora ustedes ya tienen un panorama más amplio para terminar de cerrar el periodo unitarios y federales, las luchas civiles, Rosas y Rivadavia, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros hemos ido, si ustedes se ponen a pensar en las últimas clases, hemos ido de menos a más. Desde comprender cómo en el año 20 estalla hecho pedazo el proyecto emancipatorio, el proyecto revolucionario, a poder comprender cómo, pasada la época de la lucha de independencia y el proyecto emancipatorio, se inician las luchas civiles y cuáles son los intereses o sectores que se enfrentan. Obviamente hemos hecho figuras, si se quiere, en Rosas y Rivadavia, porque son las dos figuras destacadas, por así decirlo, de la época. Pero hemos podido mirar todas las otras variables e incluso hemos podido mirar a Facundo y al Manco Paz en esta mirada de que, bueno, también hay un interior que está latiendo ahí frente a esos conflictos que parece ser que todo se reduciría a Rosas, ¿no? Entonces, estudiamos el periodo, estudiamos los gobiernos Rosas. No, también está el interior. Entonces, ahí nosotros ya tenemos, o les dejo yo a ustedes la invitación, una mirada muy completa sobre unitarios y federales. Y aprovecho, que sé que esto lo van a ver grabado la mayoría, y yo después voy a poner un mensaje en el grupo, a nosotros ya nos tocaría clases el martes, pero para ello yo necesitaría que ustedes terminen de cerrar este periodo y ya puedan hacer algunas lecturas preliminares del periodo que viene, como venimos haciendo. ¿Se acuerdan que cerramos el periodo y yo ya las invito a leer el periodo subsiguiente? Por lo tanto, no va a haber clases el martes porque no tenemos tiempo de que yo les marque las lecturas. Yo he tenido una semana complicada, les tendría que haber marcado ya la semana pasada las lecturas del nuevo periodo, pero como estábamos con los talleres y todo, se dilató un poco. Entonces ténganme paciencia, yo voy a poner ahora un mensajito en el grupo, vamos a reprogramar la clase para que yo pueda escribirles el documento orientador para la próxima clase. Y ustedes a su vez puedan cerrar unitarios y federales. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí dejo para que ustedes puedan hacer preguntas y comentarios, y después, bueno, yo ya me encargo de hablar en el grupo. Profe, una pregunta. ¿Rosa era de los unitarios o los federales? Rosas, mira, esto también miren los videitos unitarios federales que están bien explicados los matices. Rosas es federal, pero la confusión, ¿por qué te viene Ro? Porque es centralista. Sí. Claro, sí. Ahí de nuevo, en lo que nos enseñaron tradicionalmente, los unitarios eran centralistas y los federales eran autonomistas. Bueno, no es tan así, no es tan blanco y negro, hay muchos matices. Mira cómo te lo voy a caracterizar Rosa. Rosas es federal, centralista, anticonstitucionalista y proteccionista, porque saca la ley de protección de la aduana. Es anticonstitucionalista porque él dice, si yo permito la sanción de una aduana, de una constitución, tengo que repartir la renta de la aduana. Y es centralista porque tiene esa mirada donde todo está concentrado en Buenos Aires, pero es federal. En cambio, Rivadavia es unitario, centralista, constitucionalista y librecambista. Él dice, no, abramos la renta de la aduana y que entre todos, de los ingleses, de los franceses, no hay problema. Ya. Por eso, yo vuelvo a repetir, vean los videitos que están enlazados en los documentos, esos videitos que yo les hice, son videitos que tienen el propósito de traerles a ustedes síntesis de muchos años de lectura y de muchos libros, ¿sí? Porque si no, caeríamos en repetir lo que nos enseñaron en la primaria. Todos los unitarios son centralistas, todos los federales son autonomistas. Entonces, profe, o sea que Rivadavia y Rosas son un extremo al otro, digamos, porque uno quiere centrarse en el interior, perdón, uno quiere centrarse en Buenos Aires
y el otro quiere que entren de otros países, digamos, o sea, como que no hay una Hay, estabilidad. hay muchas cosas donde son antagónicos, sobre todo en lo que es la defensa del territorio, esto de proteccionista y librecambista que vos acabas de mencionar muy bien, y hay en otras cosas que coinciden. ¿En qué coinciden? Perdón, en defender el privilegio porteño. Ahí es Ah, claro. lo mismo para los dos. ¿Sí? Por eso, a ver, ustedes siempre cuando yo les mande los documentos orientadores, hay una, ¿cómo podríamos decir? Como una cronología de lecturas, ¿viste? Primero está el video general. Sí, El video general es esto que leemos, que vemos de Canal Encuentro. Ahí yo ya me hago un panorama general del sí, tema. Después voy a la clase. Entonces yo voy a la clase habiendo visto el panorama general. Bueno, pónganse ustedes que vuelven a ver la clase. Después van a ver los videitos que yo les armé. Luego van a hacer las lecturas, que yo también les marqué lecturitas cortas. ¿Quién era Rosa? ¿Quién era? No sé qué. Ustedes bien tienen el enlace para sí, leer. Lo tienen a Félix Luna. También y recién voy a Ramos. Ramos es la frutilla de la copa. bien, ¿No? Es lo último que hago, claro, Ramos. sí, sí, No entro de entrada. Me pasó un par de veces que alumnos han querido preparar finales con Ramos, cuando yo tomaba de otra manera, que era exponer un tema, entonces preparaban desde Ramos, pónganse ustedes los unitarios. Y yo, obviamente, trataban como de memorizarlo a Ramos y se hacían unos líos terribles. No, Ramos es al último, chicas, para poder entender estos matices, estas variables. Ah, son antagónicos en un montón de cosas, pero en esto se pusieron de acuerdo, ¿no? Esta es la particularidad ah, bien, de Rosa, ujú, esta es la particularidad de Rivadavia. De hecho, yo en otras clases se los mencioné a Rivadavia y no, a Rivadavia, perdón, no, Artigas, y no profundicé por una cuestión de tiempo, pero Ramos, si ustedes lo ven al libro, tiene un capítulo completo sobre Artigas. Bueno, ahora, yo para leer Artigas, primero tengo que hacer el ejercicio que dije en clase. Leo el artículo, o veo el videíto fácil que yo les puse, leo los artículos, y recién voy a ver los Artigas acá en Ramos. ¿Sí? Si es que a ustedes les interesa, que yo les vuelvo a repetir siempre, si ustedes tienen tiempo, curiosen los Artigas porque es un personaje único, que no nos enseñan en la escuela. ¿Se entiende? bien. Entonces, si Sí, nosotros profe, seguimos con la línea de trabajo que veníamos, yo tendría que el martes dar clases sobre el periodo que viene, que ya es el periodo de la organización constitucional y demás, pero yo no les he podido marcar a ustedes ningún lineamiento para que ustedes se preparen para esa clase, que es como venimos trabajando. sí, Entonces, me está faltando a mí darles los lineamientos para que se preparen, vuelvo a repetir, para la clase. Entonces eso yo lo voy a hacer el fin de semana y no vamos a tener clases el martes. O sea que ustedes van a tener, para cerrar bien, este fin de semana, unitarios federales, luchas civiles, Paz y Facundo, Rosa, Rivadavia, y yo me imagino que a partir de, yo lo voy a poner mañana como mucho el documento, a partir del lunes tendrán una semana para ir interiorizándose, entrando en tema de lo que va a ser en la próxima clase. ¿Se entiende? Porque a mí, bueno, esto, ustedes profe, dirán si estoy equivocada, a mí me parece que de esa manera vamos mucho mejor, porque no es lo mismo llegar a la clase sin saber de qué se va a hablar, que llegar por lo menos con la noticia que vamos a hablar de Urquiza, de Mitre y de Sarmiento, por decir una cosa. Ah, yo lo vi al videito, tengo una idea de lo que la profe va a hablar, ¿no? Ya sí, llego como más ubicada, si no es como, a ver, obvio que es mi obligación dar la clase y explicar, y ustedes saben que yo me voy a disfrazar para, si tengo que dar la clase, me pelo y me hago de Sarmiento, si ustedes quieren, para poder explicar Sarmiento. Pero más allá de eso, digo, también por ahí, esto es algo que lo estoy haciendo acá en este contexto de pandemia, porque a veces no lo hacía en la presencialidad, marcarles las lecturas previas me parece a mí que nos da como mucho más como un terrenito más fértil para que cuando yo dé la clase, ustedes después lo puedan ir, estar orientadas y obviamente después viene el documento a posteriores, que es el que orienta y da las pautas para profundizar. tal cual. Sí, profe, es preferible, la verdad, porque, por ejemplo, a mí siempre me costó mucho el tema de la historia argentina y es como que trato siempre de ver los videos, de entender, de que me entre por lo menos algo para poder después preguntarle, porque en el momento que uno después hace un trabajo, dice, ay, le empieza a salir un millón de dudas, entonces prefiero mil veces esto, digamos, de poder leer Yo antes creo o de... ah, que ahí está la Gaby que ya la cursó. Yo creo
que ha terminado siendo fructífera esta pandemia, porque le encontré una vuelta que por ahí, en el dictado de clases tradicional, una vez por semana, entras en un ritmo de dar y de dar y de dar y de dar, y yo preocupada de cumplir, y fíjate que ahora que lo hago cada 15 días, yo creo, ¿no? Esto me parece a mí que estamos ordenadas, que vamos paso por paso. Bueno, yo soy una optimista empedernida y creo que a todo hay que sacarle algo positivo. Y yo creo que le hemos encontrado la vuelta, sobre todo que yo en el primer cuatrimestre un poco había flexibilizado para no exigirles que se conecten, les había propuesto que sí a partir de este cuatrimestre, y me parece a mí que sí le hemos encontrado la vuelta. Por supuesto ustedes siempre me irán diciendo, profe, vamos por acá, mejoremos esto, cambiemos lo otro, pero me parece a mí que le hemos encontrado. Gaby, vos que estás que cursaste antes. Sí, profe, yo la verdad que este año la estoy entendiendo súper, súper bien. Muy bueno. La Me parece que dinámica le es hemos de dado la los... vuelta. Por eso es que la otra vez les escribí ese documento que decía por qué usamos documentos orientadores, porque yo digo, ay, capaz que las chicas ni entienden para qué les escribo los documentos orientadores. Y eso también es una reflexión personal mía, ¿no? Decir, bueno, yo puedo dar por sentado que los documentos orientadores orientan, pero si previamente no explico de qué se trata un documento orientador, probablemente esté generando un conflicto más que una orientación. Por eso, bueno, ustedes saben que yo siempre estoy como pensando, la vuelta, pensando qué más puedo, si esto no funcionó, le busco una vueltita. Entonces yo ese día, de verdad les cuento, ese día me levanté y dije, a ver, ¿están bien los documentos orientadores? Porque yo incluso, ¿qué hago? Yo los testeo con gente que no sabe nada. O sea, se los mando a mis amigos que no van al profesorado y le digo, vos podés hacer, viste, clic en los vínculos, sí, sí se puede, estéticamente es agradable, bueno. Digo, bueno, sí, esa función está cumplida. Ahora, ¿están entendiendo las chicas el sentido de que yo les escribo un documento orientador? Por eso les escribí, ¿por qué usamos documentos orientadores? Que me pareció a mí que venía a echar un poquito más de luz, sobre todo para las que tenían alguna confusión, si era importante o no y demás. Sí, Bueno, sí, chicas, profe, de esta está acá perfecto. ya tienen un montón de orientaciones, yo subo, ya está el taller de lectura del miércoles, ya lo subo, que Gloria no se pudo conectar, creo que Gaby, ¿vos estuviste el miércoles? Pero ya lo subí a YouTube, les paso el enlace, hoy hasta la noche, como mucho mañana, les paso documento orientador, videos, todas las cosas para que tengan. Bueno, profe, no hay ningún Muchas gracias, problema. chicas. Que Hasta tengan linda tarde, luego, buen que fin andes de bien. feliz día de la Chao, madre para buen los fin de... padres y para saludos para su mamá. Igualmente, Igual, Feliz día para igualmente. usted, profe. Gracias. Chao. hasta luego.